El conserje es la única persona agradable para el jefe encubierto. ¿Qué sucede después? Increíble. David Chin se paró frente al espejo en su modesto apartamento tipo estudio, apenas reconociéndose. Habían desaparecido sus trajes a medida, los relojes de diseñador y el cabello cuidadosamente peinado que se había convertido en su sello distintivo como director ejecutivo de la corporación global Innovations. En su lugar, llevaba vaqueros desgastados, una camisa azul sencilla con una mancha de café en la manga y botas de trabajo desgastadas de la tienda de segunda mano. Su rostro, normalmente bien afeitado, ahora lucía una barba de 3 días y su cabello negro estaba deliberadamente despeinado. ¿Recuerdas? Murmuró para sí mismo. Ahora eres David Parker, solo otro tipo en busca de un nuevo comienzo. La transformación había sido idea suya. Ir de incógnito como empleado de nivel inicial para ver cómo funcionaba realmente su empresa. Su junta directiva se había opuesto, calificándolo de innecesario y arriesgado, pero las recientes encuestas de satisfacción de los empleados habían sido preocupantes y David no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal en el empire que construyó. El aire de la mañana era un poco frío cuando entró en el enorme edificio de Global Innovations por la entrada de empleados. El mismo edificio al que solía entrar por su ascensor privado. Su corazón latía con fuerza mientras se unía a la multitud de trabajadores. Arrastrando los pies a través de la seguridad, nadie le dio una segunda mirada, era solo otra cara en el mar de expresiones cansadas. Su primera parada fue la orientación de RRHH, donde se sentó a escuchar mis presentaciones insensibles sobre las políticas de la empresa, políticas que había ayudado a escribir pero nunca experimentó de primera mano la gerente de RRHH. M. Reynolds apenas levantó la vista de su teléfono mientras se apresuraba a través de los procedimientos. Su voz zumbaba con práctica desinterés. Y aquí está tu tarea, dijo deslizando un papel por el escritorio. Comenzarás en la sala de correo. Jake te mostrará los alrededores. Volvió a su teléfono antes de que pudiera decir gracias. Jake resultó ser un veinteañero flacucho con ojeras permanentes bajo sus ojos. Trata de mantener el ritmo, dijo caminando tan rápido. David tuvo que trotar para igualar su ritmo. El turno de la mañana comienza a las 700 am en punto, un minuto tarde, y te descuentan el sueldo. 3 estriques. Estás fuera. Mientras Jake lo guiaba por los pasillos laberínticos del edificio, el estómago de David se tensó. Vio a los empleados encorvados sobre sus escritorios. El miedo parpadeaba en sus ojos cada vez que un supervisor pasaba por la sala de descanso. Escuchó por casualidad conversaciones susurradas sobre plazos imposibles y eventos familiares perdidos. Esta no era la cultura empresarial que él creía haber creado. Hola, chico nuevo. Una voz aguda hizo saltar a David. Un supervisor llamado Mark se cernía sobre él, portapapeles en mano. Esos paquetes no se ordenarán solos. Acelera el paso o encontraremos a alguien que lo haga. Los dedos de David forcejeaban con los paquetes mientras Mark observaba su presencia como una nube de tormenta. Un dorso de sobre se le resbaló de las manos y se esparció por el suelo. El rostro de Mark se ensombreció. Patético. Mark escupió. Límpialo y quédate hasta tarde para compensar la pérdida de tiempo de la empresa. Las mejillas de David ardían mientras se arrodillaba para juntar los sobres. Así era como sus empleados eran tratados por gerentes en los que confiaba para defender los valores de la empresa. Aquí, déjame ayudarte con eso. La voz era cálida y suave, tan diferente de los tonos ásperos que había estado escuchando. David levantó la vista con sorpresa. Un conserje anciano se arrodilló a su lado. Sus manos curtidas con cuidado, reuniendo los sobres dispersos. No te preocupes, Mark, dijo el conserje en voz baja. Trata a todos de esa manera. Soy Paul. Su sonrisa llegó a sus ojos creando una red de amables arrugas alrededor. El primer día, David asintió con la garganta apretada por una emoción inesperada. Era la primera sonrisa genuina que había visto en todo el día. Todos tenemos comienzos difíciles, Paul dijo ayudando a David a ponerse de pie. El truco está en recordar que cada trabajo, sin importar lo pequeño que sea, importa, incluso limpiar pisos.
Señaló su trapeador con una dignidad silenciosa que hizo que David se sintiera avergonzado de sus pensamientos anteriores sobre ser solo un conserje. Durante las siguientes semanas, David descubrió cuán tóxica se había vuelto su empresa. Vio a empleados talentosos ser ignorados para ascensos porque no eran lo suficientemente agresivos. Vio a madres solteras llorar en el baño después de que se les negara tiempo libre para cuidar a niños enfermos. Fue testigo de innumerables pequeñas crueldades. Crédito robado. Culpa cambiada. Espíritus rotos, pero en medio de la oscuridad, Paul siguió siendo una fuente constante de luz. El conserje parecía tener un sentido si para cuando alguien necesitaba ayuda o aliento, aparecía con una palabra amable. Justo cuando David se sentía listo para revelar su tapadera y terminar este experimento durante las pausas del almuerzo. Paul compartía su simple almuerzo para llevar con cualquiera que pareciera hambriento, aunque David sospechó que apenas podía permitirse lo suficiente. Una noche, cuando David se quedó hasta tarde organizando archivos, un castigo por cuestionar la decisión de un supervisor, Paul vino. Con su trapeador ya sabes, dijo Paul apoyándose en el mango de su trapeador, he estado trabajando aquí durante 15 años, he visto a los cosos ir y venir, cada uno prometiendo cambios, cada uno olvidándose de la gente común. Una vez que se sienten cómodos en sus grandes oficinas, se detuvo mirando por la ventana las luces de la ciudad, pero sigo esperando que el próximo sea diferente, que alguien recuerde cómo es aquí abajo. Las manos de David se detuvieron en los archivos. ¿Por qué te quedas?, preguntó genuinamente curioso. Con tu experiencia podrías trabajar en cualquier lugar. La sonrisa de Paul contenía la sabiduría que hizo que David se sintiera joven e ingenuo, porque a veces la gente aquí necesita más que solo pisos limpios, necesitan que alguien los vea para recordarles que importan. Comenzó a trapear de nuevo tarareando suavemente, además de vez en cuando. ¿Conoces a alguien por quien vale la pena quedarse esa noche? Mientras David conducía a casa en su destartalado auto de la empresa asignado en lugar de su vehículo de lujo habitual, no podía dejar de pensar en las palabras de Paul. Había comenzado esta misión encubierta esperando encontrar problemas con la eficiencia, con los procedimientos, con los números finales. En cambio, estaba descubriendo algo mucho más fundamental. Su empresa había perdido su humanidad en su pequeño apartamento temporal. David se sentó a la mesa de la cocina, su intacto la cena se enfriaba. Abrió su computadora portátil, no la de su compañía, con acceso a todo excepto al modelo básico que se les daba a los empleados de nivel inicial, y comenzó a escribir notas sobre todo lo que había visto. La lista se hacía cada vez más larga con cada entrada, una acusación condenatoria de lo lejos que su compañía se había desviado de sus valores originales, pero en los márgenes se encontró escribiendo algo más, pequeñas observaciones sobre Paul, la forma en que recordaba los nombres de todos, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza. Como siempre, tenía una barra de granola de repuesto en el bolsillo para cualquiera que se perdiera el almuerzo, la dignidad con la que manejaba incluso las tareas más desagradables, el respeto que mostraba a todos, independientemente de su posición. David se dio cuenta de que en solo unas pocas semanas, este humilde conserje le había enseñado más sobre liderazgo que todos sus años en la escuela de negocios, y tenía la sensación de que aún había mucho más que aprender. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la sala de conferencias vacía donde David se sentó con Paul durante su descanso durante las últimas semanas. Estos momentos de tranquilidad se habían convertido en un santuario del duro entorno corporativo. Hoy, Paul había traído 2 sándwiches, insistiendo en que había empacado uno adicional accidentalmente, aunque David notó que estaba hecho exactamente como a él le gustaba. ¿Sabes?, Paul dijo envolviendo cuidadosamente su sándwich a medio comer en su papel. He visto a mucha gente entrar y salir de este edificio, la mayoría de ellos tan ocupados subiendo la escalera que se olvidan de mirar alrededor. Sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron. Pero eres diferente, David, tú notas cosas. David sintió una punzada de culpa por el cumplido. Sabiendo que su verdadera identidad seguía oculta, aún había una calidez genuina en su creciente amistad que trascendía títulos y
Sus conversaciones se habían vuelto más profundas con el tiempo. Paul compartiría historias de sus décadas de experiencia no solo como conserje sino como un agudo observador de la naturaleza humana. Le contó a David sobre el joven pasante al que había ayudado a superar un ataque de pánico el mes pasado, el guardia de seguridad cuya hija estaba enferma y necesitaba hablar con alguien, la madre soltera exhausta de contabilidad a la que le había pagado un almuerzo cuando le robaron la billetera. Mi esposa Marta solía decir que la amabilidad es como plantar árboles. Paul reflexionó una tarde mientras veían las luces de la ciudad cobrar vida a través de la ventana. Tú puede que no estés cerca para disfrutar de la sombra, pero alguien lo hará. Su voz se suavizó con el recuerdo. Ella era la persona más amable que he conocido. El cáncer se la llevó hace 15 años. Pero traté de vivir como ella me enseñó. Cada historia revelaba más capas del carácter de Paul, su fuerza silenciosa, su compasión inquebrantable, su capacidad de encontrar dignidad en el trabajo que otros menosprecian. David se encontró compartiendo demasiado, editando cuidadosamente su pasado, pero hablando honestamente sobre su creciente desilusión con la cultura corporativa. Una noche particularmente fría, mientras estaban sentados en su lugar habitual, Paul parecía perdido en sus pensamientos. El sistema de calefacción zumbaba silenciosamente de fondo y el olor a limpiador de pisos flotaba en el aire. ¿Alguna vez tienes un momento?, Paul preguntó de repente. ¿Eso se queda contigo? ¿Algo que te recuerda por qué estamos aquí? Dejó su taza de café, sus manos curtidas envolviéndola en busca de calor. David asintió animándolo a continuar. Fue hace unos 30 años. Paul comenzó, sus ojos distantes con el recuerdo. Yo estaba trabajando en la estación central de autobuses en el centro. Otro trabajo de conserje, otra noche larga. El sueldo era terrible, pero necesitábamos cada centavo. Mi hijo era pequeño entonces y los tratamientos de Marta no estaban cubiertos por el seguro. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Era una noche como esta, un frío glacial, la nieve caía fuerte. Estaba trapeando cerca del mostrador de boletos cuando noté que este niño no podía tener más de 7 u 8 años, bien vestido pero completamente solo. Estaba intentando con todas sus fuerzas no llorar, pero se le veía el miedo en los ojos. David se inclinó hacia adelante, absorto en la historia. El agente de billetes estaba demasiado ocupado para ayudar. Solo le dije que esperara a la policía, pero este chico estaba temblando. No había comido en horas. Tenía algo de dinero ahorrado para los útiles escolares de mi hijo, pero Paul negó con la cabeza. Algunas cosas son más importantes que el dinero. Primero le compré un chocolate caliente y un sándwich. Me senté con él mientras comía y le conté historias tontas para hacerlo reír. El pobre se había separado de su familia. Perdió la conexión. Sin embargo, tenía su dirección de casa memorizada. Era un chico inteligente. El orgullo se dibujó en la voz de Paul como si hablara de su propio hijo. Usé mis ahorros para comprarle un billete de vuelta a casa. Me aseguré de que el conductor del autobús lo vigilara antes de irse. Le di mi bufanda, una que Marta había tejido para mí, azul con pequeños copos de nieve. Le dije que era mágico, lo mantendría a salvo hasta que llegara a casa. La voz de Paul se volvió más suave. Me abrazó muy fuerte antes de subir al autobús. Prometió que algún día ayudaría a alguien más, tal como yo lo ayudé. Nunca supe su nombre, pero me aseguré a través del gerente de la estación de que llegara a casa sano y salvo. Miró a David con una sonrisa amable. A veces me pregunto qué le pasó a ese chico. Espero que crezca para ser alguien que recuerde lo que es necesitar ayuda, a alguien que muestre a los demás la misma amabilidad que recibió. David se sentó en un silencio aturdido. Su café se estaba enfriando. Algo sobre la historia tiró de su memoria: una bufanda azul con copos de nieve, una voz amable y un momento de terror, el sabor del chocolate caliente en una noche fría. Pero antes de que pudiera captar el recuerdo por completo, Paul se puso de pie con un ligero gemido. Se rompe, dijo tomando su trapeador. Estos pisos no se limpian solos. Le dio una palmadita en el hombro a David cuando pasó. Recuerda que a veces la amabilidad más pequeña puede hacer eco a través de décadas. Nunca podríamos saber de quién son las vidas que tocamos. Mientras los pasos de Paul se desvanecían por el pasillo, David permaneció sentado, su mente corriendo. La historia había despertado algo en él, un recuerdo enterrado hace mucho tiempo que luchaba por salir a la superficie, pero no podía ubicarlo todavía. No, esa noche el sueño eludió a David. La historia de Paul había
Desencadenado algo profundo en su subconsciente como una llave girando en una cerradura olvidada hace mucho tiempo caminaba de un lado a otro por su apartamento temporal fragmentos de recuerdos destellando en su mente la textura de una bufanda tejida el eco de pasos en una enorme estación de autobuses. La calidez de la amabilidad de un extraño en la noche más fría de su vida a las 3 de la mañana ya no podía soportarlo más. Condujo hasta su verdadero hogar, un ático al otro lado de la ciudad, y se dirigió directamente al trastero. Allí, en un baúl de cedro que su madre le había regalado años atrás, yacían motos de la infancia cuidadosamente conservadas, sus manos temblaban al levantar la tapa, debajo de viejas tarjetas de calificaciones y fotografías descoloridas, encontró una bufanda azul, el patrón de copos de nieve apenas visible después de 3 décadas. En el momento en que sus dedos tocaron la lana gastada, el recuerdo se estrelló contra él como un maremoto. Tenía 8 años otra vez, perdido en la estación central de autobuses de Chicago. Su familia había estado viajando al funeral de su abuela cuando una serie de malentendidos y un momento de confusión lo dejaron separado de sus padres. El joven David había vagado por la enorme terminal durante horas, observando cómo las sombras se alargaban por el suelo a medida que se acercaba la noche, demasiado aterrorizado para pedir ayuda. La agente de billetes se había sentido irritada por su presencia, apenas levantando la vista de su novela romántica cuando le dijo que esperara a la policía. Recordaba haberse acurrucado en una silla de plástico duro. El hambre royendo su estómago lo convenció de que nunca volvería a ver a su familia. Entonces llegó el conserje Paul, 30 años más joven, con los mismos ojos tiernos. Las manos de David apretaron la bufanda con más fuerza a medida que surgían detalles específicos. La forma en que Paul se había acercado lentamente, hablando en voz baja para evitar asustarlo más. El chocolate caliente que había calentado sus dedos congelados. Las historias tontas sobre trapeadores parlantes y escobas danzantes que lo habían hecho reír a pesar de su miedo. David se dejó caer al suelo abrumado por la avalancha de recuerdos. Recordó a Paul arrodillado a su lado, escuchando pacientemente mientras recitaba la dirección de su casa con los dientes castañeteando. El alivio en las voces de sus padres cuando Paul lo ayudó a llamar a casa desde la oficina del gerente de la estación. La bufanda mágica que olía a menta y le dio coraje para el largo viaje en autobús a casa. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y abrió un viejo álbum de fotos que digitalizó hace años. Allí estaba, una foto tomada solo unos días después del incidente de la estación de autobuses. David, de 8 años, sonriendo a la cámara con la bufanda azul de copos de nieve. Hizo zoom en el patrón y luego miró la bufanda en su regazo. Eran idénticos. La magnitud de la coincidencia lo dejó perplejo. ¿Cuáles eran las probabilidades de que el mismo hombre que lo había salvado de niño ahora estuviera trabajando en su empresa? Siguiera realizando actos de bondad, siguiera cambiando vidas. Pensó en todas sus interacciones recientes con Paul, viéndolas bajo una nueva luz. La forma en que Paul podía sentir cuando alguien necesitaba ayuda. La dignidad con la que trataba a todos. La sabiduría en sus simples actos de compasión. Todo era parte de un patrón que había comenzado mucho antes de esa noche en la estación de autobuses. La mañana encontró a David sentado en su auto en el estacionamiento de la empresa viendo a los empleados entrar al edificio cuando Paul llegó. Moviéndose más lento ahora que hace 30 años, pero con el mismo paso decidido. David sintió lágrimas en sus ojos. ¿Cuántas vidas había tocado este hombre a lo largo de las décadas? ¿A cuántas otras almas perdidas había guiado a casa durante sus rondas matutinas? David observó a Paul con nueva conciencia. Ness notó cómo el hombre mayor recordaba no solo los nombres, sino también los detalles personales de cada empleado. Preguntando por parientes enfermos, recordando cumpleaños, ofreciendo un aliento silencioso a aquellos que tenían días difíciles. Era la misma atención que le había mostrado a un niño asustado hace 3 décadas en la sala de descanso. David escuchó a 2 empleados junior discutiendo. «Paul, ¿me oíste?»,
Lo que hizo por Jenny en Contabilidad 1 susurró que su auto se averió la semana pasada y no podía permitirse pares de alguna manera. Paul conocía a un mecánico que lo arregló gratis. Eso no es nada. El otro respondió: cuando mi hija estaba en el hospital el mes pasado cubrió 3 de mis turnos para que no perdiera el sueldo. Nunca le dijo al supervisor, solo hizo el trabajo y se quedó callado al respecto. La garganta de David se apretó. Incluso ahora Paul seguía salvando a la gente. Una pequeña bondad. A la vez el mismo hombre que había gastado sus ahorros de la estación de autobuses en el hijo de un extraño seguía sacrificando su propia comodidad para ayudar a otros. Durante su descanso de café de la tarde Paul compartió más sabiduría sin darse cuenta de que estaba hablando con ese mismo niño asustado al que había ayudado hace tanto tiempo. Ya sabes, David dijo revolviendo su café pensativo. Alguien me dijo una vez que todos solo estamos caminando a casa. Puede que no sea el mismo tipo de pérdida que ese niño en la estación de autobuses, pero todos necesitan ayuda para encontrar su camino. A veces las palabras golpean a David como un golpe físico. Se excusó, usó rápidamente apenas llegando a su oficina antes de que las emociones lo abrumaran. Mirando la ciudad que su empresa había ayudado a construir, se dio cuenta de que en algún lugar en el camino había perdido de vista lo que realmente importaba. Había creado un imperio de eficiencia y ganancias, pero ¿a qué costo para el espíritu humano? El universo le había dado una segunda oportunidad, trayendo a Paul de vuelta a su vida cuando más necesitaba orientación, pero esta vez no era un niño indefenso. Estaba en posición de hacer un cambio real. David sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a su asistente ejecutivo. Necesito registros de empleo completos de Paul Anderson. Departamento de Mantenimiento. Todo lo que tenemos que se remonta a su fecha superior. Urgente y confidencial. Era hora de comprender exactamente qué tipo de luz había obligado a vivir su empresa a este hombre extraordinario. Si Paul había sacrificado sus propios sueños para ayudar a otros, David necesitaba saber el alcance total de ese sacrificio. Lo que descubriría lo cambiaría todo. El archivo personal aterrizó en el escritorio temporal de David con un ruido sordo. Pidió un favor a Recursos Humanos. Usó su puesto de nivel inicial para solicitar acceso a los registros públicos de los empleados para un estudio de la cultura laboral. Lo que encontró en esas páginas le hundió el corazón. Paul se había unido a Global Innovations hace 15 años, comenzando con el salario mínimo a pesar de las brillantes evaluaciones de desempeño e innumerables cartas de recomendación de compañeros de trabajo que había recibido. Solo recibió 2 pequeños aumentos en todo ese tiempo. Solicitud tras solicitud de ascenso habían sido rechazadas. Supervisor de mantenimiento, coordinador de instalaciones, especialista en relaciones con los empleados, puestos para los que Paul estaba más que calificado con sus décadas de experiencia. Las notas de rechazo pintaron una imagen clara. Carece de un estilo de gestión agresivo, no es lo suficientemente ambicioso. 2 se centraron en las relaciones con los empleados en lugar de las métricas de eficiencia. Se observó una evaluación particularmente cruel, muestra una preocupación excesiva por el bienestar de los empleados a expensas de la productividad. Las manos de David se apretaron mientras leía más profundamente. Paul había solicitado una licencia de emergencia hace 3 años cuando a su hermana le diagnosticaron cáncer. Solicitud denegada. Había pedido ajustes de horario para asistir a clases nocturnas de psicología laboral. Se le negó todo intento de mejorar su situación o ayudar a otros. Había sido bloqueado sistemáticamente usando su acceso de nivel de sello a un teléfono seguro. David investigó más profundamente los antecedentes de Paul. La historia que emergió fue inspiradora y desgarradora. Antes de unirse a Global Innovations, Paul había estado a mitad de una licenciatura en psicología de asesoramiento mientras trabajaba como conserje escolar. Su sueño había sido convertirse en un consejero juvenil que ayudara a los niños con problemas a encontrar su camino. Luego el cáncer de su esposa Marta había regresado. Las facturas médicas habían agotado sus ahorros, lo que obligó a Paul a abandonar la escuela después de su muerte. Había aceptado trabajos adicionales para ayudar a pagar la educación universitaria de su hijo Thomas. Incluso después de perderlo en Afganistán, Paul había seguido donando una parte importante de sus modestos ingresos a grupos de apoyo para veteranos y organizaciones benéficas para niños.
David descubrió que Paul vivía en un pequeño apartamento de una habitación en uno de los barrios más pobres de la ciudad, pero su nombre aparecía repetidamente en los registros comunitarios locales. Se ofrecía como voluntario en refugios para personas sin hogar, daba clases particulares a jóvenes en riesgo y organizaba colectas de alimentos. Incluso había ganado un premio local de héroe oculto hace 5 años, aunque se perdió la ceremonia porque su supervisor no aprobaba el tiempo libre. Cuanto más investigaba David, más claro se volvía el patrón. Cada vez que Paul intentaba avanzar, el sistema corporativo lo había empujado hacia abajo. La obsesión de la empresa con la eficiencia despiadada no tenía lugar para alguien que valorara la compasión por encima de la competencia. Esa misma noche, David visitó el vecindario de Paul con el pretexto de dejar algunos papeles. El edificio de apartamentos estaba deteriorado, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis, pero la entrada donde vivía Paul estaba sorprendentemente bien cuidada, con pintura fresca, barrida y con pequeñas plantas en macetas que bordeaban los escalones. Incluso aquí, Paul creaba belleza donde podía, a través de un vecino. David se enteró de que Paul pasaba los fines de semana ayudando a los residentes mayores con reparaciones que no podían pagar. Había arreglado grifos que goteaban, instalado barandillas de seguridad e incluso construido una rampa para sillas de ruedas, todo mientras vivía con un salario que apenas cubría sus propios gastos. Al día siguiente en el trabajo, David notó cosas que antes extrañaba. Como el uniforme de Paul estaba meticulosamente limpio pero desgastado en los bordes. Como siempre guardaba la mitad de su almuerzo para dárselo a un joven guardia de seguridad que luchaba por mantener a su familia. El ligero temblor en sus manos debido a la artritis, aunque nunca se quejó de las exigencias físicas de su trabajo durante su hora de almuerzo. David escuchó una conversación entre dos gerentes en la sala de descanso. Estaban discutiendo los próximos recortes presupuestarios. Deberíamos comenzar con el personal de mantenimiento. Uno sugirió que el viejo conserje Paul ya pasó la edad de jubilación. Probablemente nos costó una fortuna en seguros médicos. Además, siempre está perdiendo el tiempo hablando con la gente. El otro estuvo de acuerdo. Lo vio pasar 20 minutos consolando a algunos llorando a su vez la semana pasada. No es por eso que le pagamos. David se sintió enfermo. La compañía que construyó se había centrado tanto en el resultado final que había perdido de vista su humanidad. Las personas como Paul, que iluminaban las vidas de los demás, eran vistas como ineficiencias que debían eliminarse. Al regresar a su escritorio temporal, David encontró un pequeño paquete envuelto en periódico. Un sándwich y una nota de Paul. Te ves cansado hoy. La receta de mi madre siempre ayudaba en los días difíciles. El simple gesto rompió algo en David. Aquí estaba un hombre que había sacrificado todo por los demás, cuyos sueños habían sido aplastados por la frialdad corporativa, que vivía al borde de la pobreza y todavía estaba dando, todavía se preocupaba, todavía intentaba hacer del mundo un lugar un poco mejor mirando su propio reflejo en la pantalla de su computadora. David apenas se reconoció a sí mismo. Comenzó esta misión encubierta para investigar la cultura de la empresa, pero descubrió algo mucho más significativo. El mismo sistema que había ayudado a crear, el que recompensaba la crueldad y castigaba la amabilidad, había estado destruyendo lentamente a personas como Paul, personas que representaban lo mejor de la humanidad. Esa noche, mientras David yacía despierto en su apartamento temporal, tomó una decisión. No era suficiente con solo ayudar a Paul, todo el sistema necesitaba cambiar, pero primero necesitaba revelar su verdadera identidad al hombre que había moldeado su vida 2 veces, una vez como un niño perdido y otra como una foca perdida que había olvidado lo que realmente importaba. La pregunta era cómo reaccionaría Paul al enterarse de que el niño asustado al que había ayudado hace 30 años ahora era su jefe y más. Lo más importante sería si entendería por qué David había mantenido su identidad en secreto todo este tiempo. Mañana traería respuestas, pero por ahora David tenía trabajo que hacer. Era hora de prepararse para una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. David llegó temprano a la mañana siguiente.
La bufanda azul de copos de nieve cuidadosamente doblada en su maletín. Había pasado horas ensayando qué decir, pero cada práctica, el discurso de práctica se sentía inadecuado. ¿Cómo le dices a alguien que te cambió la vida 2 veces? Encontró a Paul en el silencio de la cafetería vacía preparándose para su turno de la mañana. El viejo conserje levantó la vista con su habitual sonrisa cálida, pero algo en la expresión de David lo hizo pausar todo. ¿Está bien, hijo?, preguntó Paul dejando a un lado su café. Pareces que estás cargando con el peso del mundo. Las manos de David temblaron cuando abrió su maletín. Paul, hay algo que necesito mostrarte. Colocó la bufanda azul descolorida en la mesa entre ellos por un momento. Paul solo la miró fijamente. Luego, sus manos curtidas se extendieron y tocaron la lana desgastada con dedos temblorosos. Esto es imposible, susurró. La bufanda de Marta, la que yo te di. Sus ojos se fijaron en el rostro de David. Al verlo realmente viéndolo por primera vez. Hola. El señor Paul, David dijo suavemente usando las mismas palabras que había dicho hace 30 años en esa estación de autobuses. Gracias por el chocolate caliente. Paul se hundió lentamente en su silla, su rostro un lienzo de emociones, reconocimiento, incredulidad, asombro. El niño pequeño que respiró todo este tiempo eras ese mismo niño pequeño. David asintió, sus propios ojos llenándose de lágrimas. Nunca olvidé lo que hiciste por mí esa noche, las historias que me contaste para hacerme reír, la forma en que te aseguraste de que llegara a casa a salvo. Esa bufanda realmente fue mágica, sabes, la guardé todos estos años para recordarme que la amabilidad importa, pero tú eres la voz de Paul. Se apagó cuando otra comprensión lo golpeó, sus ojos se abrieron de par en par. No eres realmente un empleado de nivel de entrada, ¿no? David admitió que soy el COU, vine de incógnito para investigar porque nuestras tasas de satisfacción de los empleados estaban cayendo. Nunca esperé encontrarte aquí todavía ayudando a las almas perdidas a encontrar su camino a casa. Para sorpresa de David, Paul comenzó a reír, una suave risa cómplice que arrugó las comisuras de sus ojos. O supe quién eras en el momento en que empezaste a trabajar aquí. Lo sabías, David tartamudeó, pero como la sonrisa de Paul era cálida con el recuerdo, tus ojos ellos. No has cambiado desde que tenías 8 años, todavía tienes esa misma mirada cuando algo no está bien, como si intentaras resolver todos los problemas del mundo a la vez, pero si lo supieras, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué seguiste fingiendo? Paul se reclinó en su silla, su expresión pensativa, porque necesitabas encontrar tu camino de nuevo, como aquella noche en la estación de autobuses, solo que esta vez no estabas perdido en un edificio. Estabas perdido en la vida que construiste. La verdad de esas palabras golpeó a David hasta el fondo. He hecho un desastre de cosas. Paul, esta empresa se ha convertido en todo lo que una vez prometí que nunca sería. Recompensamos la crueldad y castigamos la amabilidad. Hemos olvidado lo que realmente importa. ¿Te has preguntado, Paul, con suavidad, o solo necesitabas un recordatorio? Ese niño en la estación de autobuses prometió que ayudaría a los demás algún día, tal como alguien lo había ayudado a él. Te he visto estas últimas semanas, viendo tu verdadero yo emerger detrás de ese título de COU. No lo has olvidado, solo necesitabas recordar. David sacó los archivos de personal que reunió. Vi lo que esta empresa te hizo, Paul. Todas las promociones negaron la oportunidad, bloquearon los sacrificios que hiciste. ¿Por qué? Te quedas porque a veces, Paul dijo simplemente, que la gente necesita más que pisos limpios y luces fijas, necesitan que alguien los vea para recordarles que importan tal como tú lo necesitabas esa noche en la estación. Sus palabras golpearon a David como un golpe físico. Quiero arreglar las cosas, déjame darte un mejor puesto, mejor paga, todo lo que mereces. Paul levantó la mano. Deteniéndolo, siempre supe que te convertirías en alguien que valdría la pena salvar, dijo en voz baja. No necesito un mejor título ni más dinero, pero esa gente de ahí afuera, hizo un gesto hacia las oficinas más allá, necesitan lo que ese niño pequeño prometió hace 30 años, un lugar de trabajo donde la amabilidad no se vea como debilidad, donde las personas se ayuden mutuamente a encontrar su camino. David miró fijamente al hombre frente a él, viendo no solo al conserje sino al ángel guardián que se le había aparecido 2 veces en la vida para guiarlo de regreso a su verdadero camino. ¿Cómo lo supiste? Susurró esa noche en la estación. ¿Cómo supiste que valía la pena salvar?
Los ojos de Paul brillaron. ¿Todos valen la pena salvar David? La verdadera pregunta es qué harán con su segunda oportunidad. En ese momento, rodeados por el silencio de la madrugada del edificio, ambos sirvieron de maneras tan diferentes. David finalmente entendió. Paul nunca había querido reconocimiento ni recompensa. Su mayor esperanza había sido que el niño asustado al que había ayudado se convirtiera en alguien que recordara lo que significaba estar perdido y lo que significaba ser encontrado. La insignia de Kou en el bolsillo de David de repente se sintió muy pequeña en comparación con la responsabilidad que ahora sabía que tenía. No se trataba solo de arreglar la cultura de una empresa, se trataba de honrar una promesa hecha por un niño asustado a un amable extraño en la noche más fría de su vida. No te decepcionaré otra vez. David prometió con su voz cargada de emoción. La sonrisa de Paul era tan cálida como el chocolate caliente que había compartido hace tanto tiempo. Nunca lo hiciste, hijo, solo necesitabas un poco de ayuda para recordar el camino a casa. Un mes después de Revelación, los empleados de Global Innovations se reunieron en el auditorio principal llenos de curiosidad. Habían estado circulando rumores sobre cambios masivos que se avecinaban en la empresa, pero nadie esperaba lo que sucedió después. David, su Kou, subió al escenario no con su traje sastre habitual, sino con el sencillo uniforme de un trabajador de la sala de correo. Una ola de susurros se extendió por la multitud mientras se acercaba al micrófono. Muchos de ustedes me conocen como el Kou. Él comenzó. Pero durante los últimos 2 meses trabajé entre tú como David Parker aprendiendo en que se ha convertido realmente nuestra empresa. Hizo una pausa. Su mirada recorriendo a la audiencia. Hoy quiero honrar a alguien que me enseñó 2 veces en mi vida cómo es el verdadero liderazgo. Hizo un gesto hacia un lado del escenario donde estaba Paul con su uniforme de conserje. Paul Anderson no es solo nuestro conserje, es el corazón y el alma de lo que esta empresa debería ser. La voz de David se llenó de emoción mientras compartía la historia de la estación de autobuses del niño perdido y el amable extraño que cambió su vida. Cuando Paul subió al escenario, la audiencia se quedó en silencio. Luego, desde algún lugar en la parte de atrás, alguien comenzó a aplaudir. Los aplausos se extendieron como un reguero de pólvora, convirtiéndose en una ovación de pie mientras los empleados se ponían de pie, muchos secándose las lágrimas de los ojos. Todos tenían sus propias historias de la bondad de Paul, el pequeño acc de compasión que había hecho que sus días más oscuros fueran soportables. A partir de hoy, David anunció una vez que los aplausos se calmaron, Global Innovations está implementando el protocolo. Paul Anderson describió los cambios, una reestructuración completa de los valores y prácticas de la empresa poniendo la dignidad humana en el centro de cada decisión. Los cambios fueron revolucionarios: horarios flexibles para padres y cuidadores, servicios de apoyo y asesoramiento en salud mental, un programa de amabilidad que reconocía y recompensaba a los empleados que ayudaban a los demás. Los gerentes intermedios tóxicos que habían bloqueado el avance de Paul fueron los primeros en irse, reemplazados por líderes que entendían que la compasión y el éxito podían coexistir. Pero la mayor sorpresa llegó cuando David anunció el nuevo puesto de Paul: jefe de cultura corporativa y bienestar de los empleados, con una oficina en una esquina y un salario que compensaba 15 años de mal pago. La primera acción de Paul en su nuevo puesto fue rechazar la oficina de maíz. Puedo ayudar a más personas desde la planta baja, explicó con su característica sonrisa humilde. En cambio, transformó el espacio en un centro de bienvenida para empleados que necesitaban apoyo o simplemente un lugar tranquilo para recuperar el equilibrio. Los cambios se extendieron por la empresa como una ola de aire fresco, pero una vez que las salas de descanso se convirtieron en lugares de reunión llenos de conversación y risas, los empleados comenzaron a organizar programas de voluntariado inspirados en la vida de servicio de Paul. La producción en realidad aumentó a medida que las personas trabajaban con un propósito y orgullo renovados. 6 meses después, Global Innovations llegó a los titulares. El gigante corporativo demuestra que la amabilidad es un buen negocio. El precio de sus acciones se había disparado. Los puntajes de satisfacción de los empleados estaban en niveles récord y otras empresas se apresuraban a implementar sus propias versiones de Paul.
Protocolo de Anderson, pero Paul permaneció inalterado, aún caminando por los pasillos con su trapeador y balde, aún recordando los nombres de todos, aún encontrando formas de ayudar a quienes más lo necesitaban. La única diferencia era que ahora, cuando veía a alguien necesitado, tenía los recursos y la autoridad para hacer cambios reales en sus vidas. Un año después de la revelación, David se encontraba en el recién inaugurado Centro Comunitario Paul Anderson, una instalación de vanguardia que brinda cuidado infantil, cuidado de ancianos y servicios de apoyo para empleados y sus familias. Paul había insistido en que también estuviera abierto al público, asegurándose de que la ayuda estuviera disponible para cualquiera que la necesitara. ¿Sabes?, Paul dijo de pie junto a David mientras observaban a las familias disfrutando del centro. Ese niño en la estación de autobuses cumplió su promesa. Después de todo, David se volvió hacia él cuestionando. Prometió ayudar a los demás de la forma en que alguien una vez lo ayudó a él. Paul explicó, y ahora mira todo esto. Señaló al bullicioso centro, un acto de bondad que resonó a través de décadas, ayudando a más personas de las que jamás conoceremos. El centro se había convertido en un modelo de responsabilidad corporativa, albergando programas que iban desde capacitación laboral para personas sin hogar hasta grupos de apoyo para padres con dificultades. La filosofía de Paul de acompañarnos unos a otros a casa se había convertido en la no oficial de la empresa, lema recordando a todos que el éxito no se trataba solo de llegar a la cima. Se trataba de ayudar a otros en el camino. Mientras caminaban por el centro, David notó algo que lo hizo sonreír. En cada habitación, colgando silenciosamente en una esquina, era una pequeña bufanda azul con copos de nieve, réplicas de la que Paul le había dado hace tanto tiempo. Cada una tenía un mensaje simple: recuerda tu camino a casa. La historia del niño perdido y el amable conserje se convirtió en parte de la tradición de la empresa, compartida con cada nuevo empleado durante la orientación, pero lo más importante, se convirtió en un modelo para el cambio en todo el mundo corporativo, demostrando que la compasión y el comercio no solo podían coexistir, sino prosperar juntos. Paul nunca se atribuyó el mérito de la transformación, simplemente siguió haciendo lo que siempre había hecho, ayudando a los perdidos a encontrar su camino a casa con una pequeña bondad a la vez. Y si visitaste Global Innovations, todavía podrías encontrarlo fregando pisos, contando historias y recordando a todos que a veces los cambios más grandes comienzan con los actos de bondad más pequeños. En cuanto a David, mantuvo la bufanda azul original en su oficina, un recordatorio constante de las 2 veces que Paul Anderson lo había ayudado a encontrar su camino, una vez como un niño perdido en una estación de autobuses y nuevamente como una foca perdida que había olvidado lo que realmente importaba. Resultó que la magia no había estado en la bufanda en absoluto, sino en la simple verdad que Paul había sabido desde el principio. Todos, sin importar quiénes sean, a veces necesitan ayuda para encontrar el camino a casa.